Hola amigos, bienvenidos a este canal JCA Ecosistema. Hoy día con un video nuevo donde vamos a representar las distintas posibilidades cuando uno compra una pantalla, si es policristalina o monocristalina. Son distintas construcciones y distintos rendimientos. Y justamente el video va a consistir en ver o que comentemos cuáles son las diferencias que tienen cada uno de los dos sistemas de construcción de placas solares. Como ustedes saben, están formadas por silicio. Acá yo tengo una placa que constituye la pantalla. Esta es la parte exterior, esta es la parte superior. Si nos vamos a la pantalla que tenemos acá, la podemos ver que va en esta posición y van sumadas, como dije en otro video, una serie de celdas para formar la serie y llegar al voltaje necesario. Las pantallas tienen un tablero atrás donde explica los parámetros que hay que utilizar. En este caso tenemos esta pantalla es de 325 vatios, es la potencia máxima que el fabricante sugiere. Ahora vamos a ver el cuadro de datos que lleva la placa atrás. Es importante para saber el funcionamiento. En este caso la de 325 vatios tiene en circuito abierto. ¿Qué se llama circuito abierto? Es medir la tensión que hay entre los dos extremos de los cables. En este caso, si ponemos un tester, lo tenemos ahí por 200 volts de continuo, lo voy a prender y vamos a medir en circuito abierto, que significa sin ningún consumo. En circuito abierto, está mal puesto el tester acá, ahora sí. 40.5 volts. La pantalla es de 24 volts, pero marca 40.5. En realidad hay muy poco sol, estamos en un día con bastantes nubes. El fabricante dice que tiene que tener 46.7. Bueno, ahí aumentó el sol, si ustedes se pueden dar cuenta, llegó a 41. El voltaje máximo en circuito abierto es 47.2. Y el voltaje nominal de trabajo, quiere decir cuando está entregando energía sobre un consumidor, el voltaje es de 37.6 volts. Ahora vamos a hacer funcionar un foco, por ejemplo este foco que tiene es de 24 volts y consume una energía que ya la vamos a medir. A ver, ahí está, en este momento está funcionando el foco. Ahora vamos a medir el consumo que tiene. Lo ponemos al tester por 20 amperes. Ponemos, como le expliqué el otro día, hice un video con respecto al tester, que también si el que le interesa lo puede ver. En este caso vamos a medir el consumo. Ponemos el tester en amperes, como les dije en el video donde expliqué cómo se usa un tester, en serie con el foco que va a consumir. Ahí está prendiendo. El foco consume 2.8 amperes. Está generado por la pantalla. Pero eso es porque el foco tiene una resistencia determinada. Los fabricantes nos dan el valor en cortocircuito. ¿Qué significa? Sin consumo, uniendo los dos cables y poniendo el tester en serie. Ahí lo voy a hacer en cortocircuito. Mire, 7.6 amperes en cortocircuito. Y la placa dice que en cortocircuito puede llegar hasta 9 amperes. En este caso, si usted ven a la pantalla, está sometida a una parte de sombra. Entonces no puedo llegar a los 9 amperes que dice el fabricante. Puenteándolas, volvemos a repetir. Ponemos en serie, puenteamos los dos extremos de la pantalla y me da 7.5. Si en vez de puentear ponemos un consumidor, en este caso el motor, voy a conectar. En este caso el motor tiene que venir acá
tengo muchos cables sueltos y para... El motor ahí está consumiendo 6.5 amperes. Sabemos que la pantalla máxima tiene 9 amperes en cortocircuito y funcionando 6,6. Efectivamente, está alargando el máximo de la corriente nominal, que son 6.6, en este caso 6.1. Bueno, todo esto es explicativo, pero la idea es que ustedes vean la diferencia entre lo que es policristalino y monocristalino. Ya dijimos que las placas solares se construyen con este tipo de oblea. Ahora viene el tema de la estructura atómica. En este caso, cuando hablamos de policristalino, se refiere al silicio que constituye esta lámina. Si ustedes ven en esta placa, van a ver que no es totalmente lisa ni tiene un color uniforme. Hay cristales. Esta es una placa policristalina. La diferencia entre la placa policristalina es que está constituida por la fundición de distintos cristales de silicio. Esta que están viendo ustedes ahora es policristalino y ahí se ven los distintos cristales que han sido fundidos en el momento de la construcción. Por supuesto, tienen menos rendimiento que las de monocristalina. Cuando hablamos de monocristalina, esta oblea que yo les mostré está construida por un solo cristal y aserrado con una sierra especial de diamante que hace cortes muy finitos. Si ustedes lo miren, tiene un espesor muy cerca a 1 milímetro o inferior. Imagínense la precisión que tienen los cortes. Si el cristal es monocristalino, o sea que es un solo cristal y hecho los cortes, la celda tiene mayor rendimiento. Ahora el rendimiento que tiene una policristalina, que sería esta, está en el orden de los 160 vatios por metro cuadrado. La superficie nos da 160 vatios. La monocristalina, que es un solo cristal donde sacaron las obleas, que es aquella, si ustedes la ven más uniforme, si ustedes miran en esta placa, esta es una placa monocristalina. Ahí pueden ver la diferencia entre la estructura de la celda, donde no se notan los granos de los cristales. Cuando se hace de un solo cristal, que es la monocristalina que yo le hablaba, el rendimiento puede llegar hasta 220 vatios por metro cuadrado. Resumiendo, diremos que la policristalina, que es esta, tiene un costo menor y se puede usar tranquilamente en cualquier superficie teniendo espacio. Y la monocristalina, que es aquella, si bien tiene mejor calidad y más rendimiento por metro cuadrado, es para utilizarla solamente en los lugares donde usted no tiene espacio o quiere poner más potencia en un lugar donde no hay espacio. Por supuesto, tiene que ver con el costo, una cosa y la otra. Bueno, amigos, he hecho un poco un resumen de todo esto. Espero que lo hayan entendido. Nos veremos en otro video. Muchas gracias por verlo. Les sugiero que se suscriban y hasta la próxima.